Hola, les doy la bienvenida a este último módulo de la unidad de aprendizaje Psicología Organizacional. En este módulo vamos a revisar un tema central de la psicología, que es la personalidad y la relación que tiene con el comportamiento organizacional. Para los estudiantes del curso posttécnico de Administración en Servicios de Enfermería. Este tema de relación entre personalidad y comportamiento organizacional es uno de los temas que más es un tema complicado porque la cantidad de variables que se tratan de estudiar para generar esta relación de explicación o causal entre esas variables de personalidad y saber o predecir cómo van a influir en el comportamiento organizacional o en el comportamiento ya en el trabajo es muy complicada y se han hecho varios modelos tratando de explicarlo. Nos vamos a ir con las dos definiciones de este módulo. La personalidad, en términos generales, en una definición amplia, es el conjunto de rasgos psicológicos que configuran los comportamientos de la manera habitual en que una persona relaciona consigo misma y con los demás. Y el comportamiento organizacional aborda el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones. Y ya cuando los investigadores y teóricos quieren ver la relación entre estos dos elementos, se han dado cuenta que es multicausal y también, multifactorial en su explicación, pero también es casi, tendría que entenderse como individualizada, porque cada persona tiene un comportamiento, una personalidad, y aquí lo interesante es que están tratando de hacer generalizaciones a una parte más comunitaria, es decir, cómo trabaja una comunidad que se le pueden identificar ciertos patrones de conducta o de personalidad generales. Y esos modelos han encontrado que son bidireccionales. El modelo predisposicional nos habla de que los factores de la personalidad determinan en parte los comportamientos relacionados con el trabajo, y otra parte bidireccional de explicación entre personalidad y comportamiento o conducta en el trabajo sería el modelo de socialización, en donde las variables ocupacionales moldean y recompensan selectivamente el funcionamiento de la personalidad. Pero así como estas observaciones, vamos a encontrar varias. Una de ellas es el análisis que hace Fulham con este cuadro. Él realmente lo que hace es definir cada uno de estos elementos, y ya en un mapa aquí de interacción nosotros podemos armar y revisar todos los elementos que influyen para el comportamiento ocupacional. Y Fulham definió estos 5 factores básicos, definiendo a la capacidad como el grado en que una persona puede realizar de manera eficiente diferentes procesos coordinados para lograr una meta, y abarcan desde tareas simples de destreza en las que debe existir, por ejemplo, una coordinación entre las manos y la vista, hasta procesos ya muy complejos del orden intelectual, por ejemplo, en toma de decisiones. Así es que se relacionan en parte con la inteligencia, pero a diferentes niveles. No es exclusivo la pura parte de CI, de coeficiente intelectual. Y la otra es los factores demográficos. Los factores demográficos se refiere a aquellos factores de antecedentes individuales como el sexo, la edad, la clase y la educación. Y estos elementos se relacionan con los antecedentes biográficos de una persona en particular,
y se distinguen de los factores psicográficos que tienen que ver con las creencias y los valores. La otra sería la inteligencia, otro de los factores. Y la inteligencia es esta capacidad que tiene una persona para la abstracción, que es un proceso cognitivo que se empieza a desarrollar a lo largo de los primeros años de vida, y el pensamiento crítico. ¿Se acuerdan que hablábamos de que todo pensamiento involucra una capacidad de juicio y de decisión? Pues aquí la inteligencia y todo el proceso intelectual del humano tiene que ver con esto, y aquí nos está, esa inteligencia tiene conexión directa con una parte crítica. ¿Qué es esto? Crítica, un análisis de una situación en la cual nosotros vamos a echar mano de todos los elementos que nos componen para revisar a profundidad esa situación y dar una respuesta de la manera más crítica. Es decir, no porque algo a mí me guste, entonces debe hacerse de esa manera. Involucra esa capacidad crítica de que si me gusta algo para implementar en el trabajo, por ejemplo una instrucción, pero eso no va a favorecer al ambiente de trabajo, por ejemplo que yo haga un movimiento o pinte toda una área de otro color que ya se había decidido, por ejemplo que yo llegue y sin consultar diga, ay, pues a mí como me gusta el color negro voy a pintar este cuarto de negro, cuando en su área, por ejemplo, de trabajo, entiendo que los colores deben de ser claros y particularmente blanco. Así es que aunque a mí me guste, si yo carezco de esta falta de criterio, esta falta de, sí, de una situación crítica, ¿no? De que yo analice la situación y vea si va a traer, qué resultados va a traer, entonces lo haré sin medir consecuencias. Bueno, es muy amplio este tema, el término de inteligencia, pero lo vamos a definir de esa manera porque es multidimensional. Y aquí, bueno, sin entrar en debate, nada más revisando que hay posturas en las que se nos menciona que la inteligencia es heredada y la otra es que se va desarrollando también a lo largo de la vida. Es una combinación de ambas. Y el otro factor es la motivación, que es un concepto abstracto, es multidimensional y se refiere a la tendencia a responder ante determinados estímulos más que ante otros. Aquí vamos a utilizar la definición que revisamos en el primer módulo, que fue precisamente motivación, que es aquella capacidad que tiene un líder para influir de manera positiva en su grupo de colaboradores para que vayan por una meta, esto refiriéndonos al ambiente de la empresa u organización. Y en el centro, que es algo muy interesante de algunos modelos que van a encontrar, por ejemplo, al igual que otros, centra aquí a la personalidad. Es decir, la personalidad conecta con todos los elementos y la personalidad se refiere, o los rasgos de personalidad se refieren a todos estos rasgos o características fundamentales de una persona y de la gente en general, que perduran a lo largo del tiempo y que explican esta forma de comportarse en situaciones cotidianas. Y los rasgos de la personalidad explican el qué, el por qué y el cómo del comportamiento humano. Y si nos fijamos aquí en este cuadro, en esta imagen, lo que tenemos es conectando aquí en la parte central los rasgos de la personalidad y eso cómo influye de manera bidireccional con la motivación, la capacidad con la motivación, pero la capacidad también con los rasgos de la personalidad, la capacidad con factores demográficos y esos factores demográficos cómo intervienen con la personalidad.
con la inteligencia, y en el centro tenemos la personalidad con una línea directa de comunicación con el comportamiento ocupacional. Y a la vez el comportamiento ocupacional está influido o es una suma también de todos estos elementos, de la capacidad, tenemos esta conexión directa, la motivación, la inteligencia y los factores demográficos. Entonces es un sistema que tiene que estar retroalimentándose constantemente y entendiéndose desde el centro, porque una organización, sabemos y lo decíamos, está compuesta por personas, y las personas, que es lo que nos determina, pues nuestro temperamento y en el fondo nuestra personalidad, que es cómo manifestamos ese comportamiento. Vamos con otro de los temas aquí para saber cómo es alguien. Nosotros en psicología utilizamos varias herramientas. Una de ellas es las evaluaciones o test, que pueden ser de diferente tipo, pueden ser inventarios, pueden ser cuestionarios, pueden ser entrevistas estructuradas, semiestructuradas, y en específico las pruebas ya de evaluación en la personalidad en el trabajo, que se usan para la selección de personal y la investigación, tiene algunas ventajas y tienen también algunas desventajas. Son muchas más, pero yo voy a mencionar nada más 4 de cada uno. Las ventajas es que proporcionan información numérica, ¿verdad? A partir de un análisis cuantitativo nosotros podemos inferir algo. También abarcan todas las dimensiones básicas de la personalidad, proporcionan resultados explícitos y específicos del carácter y capacidades, y se basan en fundamentos teóricos. Tienen ya todos unos criterios desde su elaboración para la evaluación de las dimensiones y ver si es válido y confiable cada uno de estos test. Así es que hay todo un sustento de constructos teóricos que van a dar el fundamento para la elaboración de esa prueba. Pero también hay algunas desventajas. Aquí, como cuando somos cuestionados por cualquier cosa, pues todos nuestros mecanismos de defensa pueden activarse y tratar entonces de engañar a la prueba. Pueden carecer de validez si es que no está bien elaborado aquí el constructo de lo que se va a medir o de lo que se quiere investigar. Por lo tanto, la validez hace referencia a que yo estoy investigando lo que quiero investigar o midiendo lo que quiero medir. En un ejemplo sería, si yo quiero medir depresión y no tengo el fundamento teórico, entonces mi instrumento o mi test dice que está midiendo depresión, pero realmente a lo mejor estoy midiendo ansiedad. Entonces la validez de un instrumento se refiere a eso, a que yo mida lo que realmente estoy diciendo que quiero medir o evaluar. También, si no están bien diseñadas estas pruebas, podrían no evaluar capacidades que le interesan a la empresa. Y en un puesto que se necesita mucha habilidad manual, a lo mejor yo tengo un diseño de un instrumento que me evalúa capacidad nada más de decisión a un nivel gerencial, y no voy a estar identificando o discerniendo, discriminando, es el término correcto, no voy a estar discriminando aquellos elementos de las habilidades que a mí me interesan. Y otra desventaja es que puede haber conocimiento previo de las pruebas y por lo tanto conocer lo que se espera que conteste a quien estamos evaluando. Y después viene esta teoría de Eysenck desde el siglo pasado. Son modelos de los 80s y 90s del siglo pasado, que a la fecha todavía es teoría básica en psicología organizacional. Y él sugiere que existen 3 rasgos fundamentales que no se relacionan entre sí y que son importantes en la investigación para tratar de relacionar la personalidad con el comportamiento organizacional. Uno de ellos es la neurosis, que vimos que es un estado emocional alterado y que permanece, es decir, es constante en el tiempo. Ya vimos las diferentes clases de neurosis, pero
son personas que si viven con algún tipo de neurosis vamos a encontrar personalidades depresivas, ansiosas, también con estos rasgos de ansiedad pueden manifestarlos de forma física, ¿verdad? Excesiva sudoración, taquicardias, regularmente pueden ser tímidas, intolerantes y por lo tanto una fácil irritación. Es decir, todo este cuadro que revisamos en el tema de la neurosis. Y otro término que usa mucho Eysenck es la extroversión, él le decía extraversión, y la introversión, donde cada uno de estos dos términos, la extroversión y la introversión, tenía o tiene una serie de características que van a dar algunas cosas favorables para el desempeño del trabajo y también podrían frenar algunas características de la extroversión o la introversión en el funcionamiento de la organización. Y la otra de ellas es la psicosis, que es un estado psicológico alterado de la realidad. Esa sería la gran diferencia entre la neurosis y la psicosis. En la psicosis tú no te das cuenta de que estás viviendo una realidad alterna. En la neurosis te das cuenta que estás sufriendo por algo, pero identificas, bueno, en la fobia tendríamos ahí una parte también irracional, pero sabes lo que te da miedo. Por ejemplo, algún insecto, aunque con el insecto o con la altura o con algo, identificas lo que te da miedo, aunque es irracional porque no sabes explicar por qué tienes ese miedo, ese pánico. Pero en una psicosis, la psicosis es un estado alterado de la realidad donde nadie más que tú percibes lo que estás viviendo. Es como si se tuviera una realidad alterna, en donde esa fuga nada más tú la vives. Y si tú estás escuchando algo o viendo algo dentro de tu cuadro psicótico, las demás personas no lo pueden ver, sería una de las características. Solamente tú, como si posees alguna psicosis, vives esa realidad y nadie más. Bueno, ¿qué de toda la investigación y el modelo de Eysenck sacamos alguna conclusión? Que llegó a la conclusión de que en cierta medida la personalidad determina la preferencia por diferentes tipos de ocupación y éxito ocupacional. Es que ustedes si recuerdan y pasaron por algunos de estos test vocacionales, pues es lo que se centran en tu personalidad y gustos y también en tus habilidades. Y de ahí entonces vamos a ir definiendo preferencia por algún tipo de ocupación y también el grado que tenemos por perseguir algo, ¿verdad? Que sería aquí el éxito ocupacional. Y nos vamos, hay una estructura tenemos tres tipos, de test que están estructurados con su propio fundamento. El primero que sería de inteligencia, el otro que es el de aptitudes y habilidades y un tercero que es de los proyectivos. En los trabajos, en la mayoría de los trabajos en las empresas utilizan los tres test o alguno de estos test para evaluar a las personas que quieren ingresar a un trabajo. Algunos son más rigurosos que otros dependiendo la demanda de confidencialidad o de riesgo que involucra el manejo de sustancias o de personas. Y los test de inteligencia miden la capacidad para aprender y aplicar lo aprendido de manera rápida y eficiente a través de la comprensión. Un test de aptitudes y habilidades mide las capacidades, destrezas y competencias, las cuales van a influir de manera positiva o negativa al logro de objetivos del puesto. Y los proyectivos, una proyección es que un test de este tipo lo que va a tratar de captar es lo que tú tienes en tu interior, lo vas a expresar ya sea en un dibujo, ya sea en una historia, y a eso se refiere. Estoy proyectando mi interior y lo estoy plasmando hacia el exterior en algún medio de registro.
Sirven para valorar aspectos personales y sociales, de adaptación, de relación, conflictos internos de la vida de la persona que los realiza, y esta valoración se basa en la forma en que el individuo o la persona interpretamos la realidad. Así es que tenemos esos 3 tipos de test con gran cantidad de test de cada uno de ellos. Aquí vamos a ver 5 nada más. El primero es la prueba de Terman, que es para selección de puestos ejecutivos y gerenciales, y mide el coeficiente intelectual de los aspirantes con un test que divide en 6 áreas: conocimiento, inteligencia general, razonamiento cuantitativo, razonamiento fluido, memoria de trabajo y proceso visual espacial. La prueba de Clever, que obtiene una descripción de la personalidad de los individuos enfocada en sus aptitudes para el trabajo en equipo y la capacidad social para relacionarse. Otro ejemplo es el test de Moss, que es para puestos que demandan gestión de personal a su cargo, y que evalúa habilidades en supervisión, capacidad de persuasión e influencia positiva al personal, disponibilidad para la evaluación de problemas interpersonales, relaciones sociales, sentido común y tacto con el personal subordinado. Y se los quise incluir, es un test de más de 500 ítems de respuesta verdadero o falso, sí, ¿no? Y que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Es muy interesante, es muy útil, es muy extenuante, abarca todos los rasgos de personalidad que pueda tener alguien. Es muy extenso, pero al ser muy extenso abarca todo, ¿verdad? Estos son los rasgos de personalidad y psicopatología que puede detectar. Hipocondría, que es miedo constante a tener alguna enfermedad o sentirla incluso, pero sin tener ningún elemento que lo compruebe. Otro de ellos es la depresión, el otro es la histeria, otro es desviación psicopática, masculinidad, feminidad, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía e introversión social. Y cada uno de estos tiene una escala de valoración en la que cuando ya se va evaluando en las láminas donde se está puntuando, se ve muy bien los rasgos donde están los picos o los máximos. Puede estarse encontrando inmediatamente algunas alteraciones en la personalidad. Y nos vamos ahora, les quiero compartir nada más el término de factores psicosociales porque está incluyéndose ya como una norma, ya se instruyó en 2018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la NOM 035, y ya se incluye como una evaluación que le piden a las empresas. A partir de 2020, cada 2 años va a estarse haciendo esta evaluación del personal para saber cómo los estresores que pueda haber ahí en el trabajo y cómo está la salud mental de los trabajadores. Eso como no lo pide la norma, pero hay algunos instrumentos que ya lo están contemplando para que sean más específicos. Vean, este es el sitio oficial, pero es de Prevencionar, y es de una exposición que se hizo de la norma oficial mexicana, la 035, que va a evaluar factores de riesgo psicosociales en el trabajo, que sería identificarlos, analizarlos y, sobre todo, prevenirlos. Y nos vamos con la definición. Aquí está: un factor psicosocial en el trabajo consiste en la interacción que tiene el trabajador con el medio ambiente, con la satisfacción en el trabajo y con las condiciones de la organización a la que pertenece. Eso es por una parte, y por la otra también involucra las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y la situación personal fuera del trabajo.
Y todo esto a través de percepciones y experiencias, es decir, muy individual, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción del trabajo. Es probable que en algún momento a ustedes, por ser personal de salud, ya cuando empiece la aplicación de esta evaluación, de esta norma, que ya es a partir de este 2020, en octubre, se publica en 2018, pero serán 2 años para que empiece a ser ya algo reglamentado y de aplicación obligatoria a partir de octubre de 2020. Así es que cada 2 años esta norma marca que el personal que trabaja en una institución, en una organización, debe de saber cómo está para todos estos factores que revisamos, el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo, las condiciones de la organización, mezclando también la cultura, las necesidades, todo lo que vives fuera del trabajo, para saber cómo está impactando eso en tu salud, en tu rendimiento y obviamente en la satisfacción del trabajo. Y aquí vamos a revisar este cuadro nada más para concluir con este tema de los psicosociales, factores psicosociales. Propiamente viene de la definición, ¿verdad? Que estábamos viendo que es el medio ambiente del trabajo, la satisfacción del trabajo, condiciones del trabajo, y estos van a interactuar con las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador, costumbres y cultura, condiciones personales fuera del trabajo. Todo esto lo metemos a una persona, más bien es todo lo que vivimos, lo que sentimos, y de ahí se hace una evaluación con un instrumento que ya está diseñado y avalado por la parte de la Secretaría del Trabajo, y de ahí se revisa, se analiza, y entonces ya se puede encontrar qué es lo que puede influir y repercutir todos estos componentes, la mezcla de ellos y la interacción de ellos, y tenemos 3 salidas. Puede influir en el rendimiento en el trabajo, que puede ser adecuado o también deficiente, en la salud directamente, puede ir incluida ahí la salud, nuestra propia salud, si es que las condiciones del trabajo, que yo tenga buenas condiciones, por ejemplo en casa, todo lo que sea fuera del trabajo, pero mi trabajo está siendo mucho más que demandante y estresante, puede afectar mi salud. Y también la satisfacción en el trabajo. Puede ser que también lo contrario, pueda tener un ambiente laboral muy favorable, pero en casa estoy viviendo muchos conflictos y teniendo día a día estresores, puede que no compense con todo lo que hay en el trabajo y puede influir en cualquiera de estas 3. Y les voy a enviar ahí en el aula virtual, voy a publicarles así como respondieron los test de ansiedad y de depresión, ¿verdad? El de Hamilton y el de Goldberg. Les voy a compartir también en línea, se puede resolver un test que se ha estado utilizando desde el siglo pasado y que hasta la fecha es de Cattell. Hasta la fecha se sigue aplicando en algunas organizaciones, que es el 16 factores de la personalidad, en donde te evalúa eso, 16 de tus factores, y lo van a hacer para que ustedes vean la puntuación que obtienen. No es con fines clínicos, nada más es de orientación. Para ello tendría que realizarse todo un análisis, ¿verdad? Además pero es para que vean la estructura de cómo es un test de este tipo. Yo estoy enfocándome a la parte de personalidad, pero de ahí, de la parte de la personalidad, yo puedo introducir algunos elementos que se requieren en el trabajo. Aquí está, miren, los 16 factores de la personalidad. Es afectividad, razonamiento, estabilidad, dominancia, impulsividad, conformidad grupal, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, imaginación, astucia,
culpabilidad, rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión, que es de la teoría de Cattell. Hasta la fecha, les digo, se sigue utilizando y es extenso realmente, pero les pido, miren, son 163 preguntas y es un test adaptado que hace esta página, pero es para que vean la estructura, el tipo de preguntas. Está elaborado con una escala Likert de 1 a 5, ¿verdad? En donde el 1 es totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Por ejemplo, me dejo llevar por los demás. Si yo siento que a veces sí y a veces no, estaría en el centro y marcaré el 3. ¿Me disgustan las obras de ficción? Pues no, realmente sí me gustan. Entonces, como no me disgustan, yo estoy aquí. ¿Me desanimo con facilidad? Pues no me desanimo con facilidad. Y así voy a ir respondiendo todos. Y cada uno de estos test debes de llevar toda una capacitación para evaluarlos, pero aquí, como no es el propósito del módulo, nada más revisar algunos test, van a calcular su resultado y esto es muy importante, son orientativos los resultados que les dé. Nada más van a encontrar 3 escalas en cada uno de ellos, si es moderado, bajo, moderado o alto. Y ya el diagnóstico debe ser realizado por un psicólogo. Nada más vean la estructura, vean cómo están en todas las áreas de su personalidad y si hay necesidad o alguien tiene necesidad de consultar a algún psicólogo, por favor me escriben y ya los estaré referenciando. Obviamente yo no los puedo atender, ¿verdad? Porque tenemos una relación ahorita de docencia, pero sí les podría recomendar a alguien. Si por ejemplo ustedes ya habían detectado que estaban cursando con una depresión o con una ansiedad, y esto lo ligo con la clase anterior, en Hamilton o Goldberg están encontrando que están viviendo actualmente con rasgos de ansiedad o de depresión, es momento de que pudieran apoyarse con psicología. Y entonces me escriben, si es que tienen ustedes algún terapeuta, pues asistan con él, y si no, yo con gusto los podría orientar con quién acudir para tratar estos temas, que es en sí lo que a mí más me interesa de este módulo cuando lo comparto. La psicología organizacional es tener siempre en el centro a las personas y la salud física, pero en mi área sería la salud mental. Y con eso terminamos nuestro cuarto módulo. Les envío un saludo y un abrazo muy afectuoso.